soy Ana Moreno, bienvenido a nuestro podcast de hoy donde exploraremos los orígenes de la Unión Europea. Orígenes de la Unión Europea. Estoy acompañada por 3 expertos que nos ayudarán a entender cómo surgió esta entidad política y económica que ha cambiado el curso de la historia. Les presento a la doctora Juanita López. Hola. Experta en historia, la señora María Rodríguez. Hola. Y experto en política internacional, Gonzalo Pérez. Hola. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias. A mí personalmente me alegra mucho estar aquí, ya que es una instancia para hablar sobre la Unión Europea, un proyecto político y económico que ha transformado el continente europeo, sin duda. Como experta en política, he estudiado los complejos procesos que ha llevado la Unión Europea a ser lo que soy. Así que muy contenta y muchas gracias por la invitación. Me alegra unirme a ustedes el día de hoy para hablar sobre la Unión Europea, un proyecto que ha transformado el continente europeo. Como historiador especializado en la integración europea, he estudiado los siguientes complejos procesos que han llevado a la Unión Europea a ser lo que es el día de hoy. Hola, un cordial saludo para este gran podcast. Bueno, a mí me alegra mucho estar aquí en este podcast para hablar sobre la Unión Europea, que es para mí un proyecto que ha cambiado el transcurso de toda la historia. Como experta en historia, puedo decir que es un ejemplo sin precedentes de cooperación internacional. Comencemos con el contexto histórico. Doctora López, ¿cómo se configuró Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Después de la guerra, Europa estuvo devastada, la economía estaba en ruinas y la política estaba polarizada. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las 2 superpotencias mundiales. En este contexto surgieron ideas para una Europa unida. ¿Qué papel jugó el Plan Marshall en este proceso? El Plan Marshall, lanzado en 1948, proporcionó ayuda económica a Europa para reconstruir su economía. Esto sentó las bases para la cooperación económica entre los países europeos. Doctora Rodríguez, ¿cómo se inició el proceso de integración europea? En 1950, Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, él propuso la creación de una comunidad europea del carbón y del acero. Esto llevó a la firma del Tratado de París en 1950, que creó la CESA. ¿Qué papel jugó la Comunidad Económica Europea en este proceso? La CCE se creó en 1957 con el Tratado de Roma. El objetivo principal era crear un mercado común entre los países miembros de la Unión Europea. Gonzalo, como periodista especializado en la Unión Europea, ¿cómo ves la evolución de la Unión Europea en la actualidad? La Unión Europea ha crecido hasta tener 27 países miembros, ha establecido una moneda única, el euro, y ha fortalecido su política exterior y de seguridad. ¿Qué desafíos enfrenta la Unión Europea en la actualidad? La Unión Europea enfrenta desafíos como la crisis migratoria, el cambio climático y la competencia global. Sin embargo, sigue siendo un modelo de integración regional y cooperación. Para seguir con el tema de la Unión Europea, queremos saber por qué los países quieren unirse a la Unión Europea, por una variedad de razones, tanto políticas como económicas. Por eso tenemos a los expertos. Uno de los ejemplos que se pueden dar es el acceso al mercado único. La Unión Europea cuenta con uno de los mercados más grandes del mundo, como libre circulación de bienes, servicios, capital y personas entre los Estados miembros. Esto facilita el mercado y la inversión, ofreciendo a uno de los países miembros el acceso a una vasta red económica. Otro de los grandes ejemplos es la estabilidad económica y financiera. Muchos países buscan unirse para beneficiarse de políticas económicas comunes, como la política monetaria en la zona euro. Esto puede significar mayor estabilidad y apoyo en tiempos de crisis económicas. Para seguir con los ejemplos, fondos de desarrollo y cohesión. La Unión Europea proporciona fondos a sus miembros, especialmente a aquellos países con economía menos desarrollada, para proyectos de infraestructura, educación, medio ambiente y más. Estos fondos ayudan a reducir las disparidades económicas entre las regiones. La paz y seguridad de la Unión Europea han jugado un papel clave en garantizar la paz en Europa después de la guerra del siglo XX. Unirse a la Unión Europea implica ser parte de un bloque de naciones que promueven la cooperación pacífica y la resolución conjunta de conflictos. Para seguir la influencia política y diplomática, al ser miembro de la Unión Europea, ofrece a los países una mayor influencia en la política internacional.
La Unión Europea como bloque tiene una presencia significativa en el escenario global, lo que permite a los Estados miembros tener una voz más fuerte en los asuntos internacionales. Más beneficios son facilidades para los ciudadanos. Los ciudadanos de los países miembros disfrutan la libertad de movimiento. Si es tan bueno ser parte de esta unión, no entiendo por qué algunos países miembros de la Unión Europea quieren salirse. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, para algunos la soberanía nacional es un tema importante. Siento que la Unión Europea impone demasiadas regulaciones y políticas que limitan su autonomía. Además, hay preocupaciones económicas. Algunos países sienten que contribuyen más de lo que reciben, en términos de beneficios y fondos estructurales. También está el tema de la inmigración y de seguridad fronteriza. Algunos países quieren controlar mejor sus fronteras y políticas de inmigración, lo que la Unión Europea no permite. Pero, ¿no creen que la cooperación y la unión económica y política son beneficiosas? Sí, pero para algunos los costos superan los beneficios. La burocracia y las decisiones centralizadas en Bruselas pueden ser frustrantes. Y no olvidemos el tema de la identidad cultural y nacional. Algunos países quieren preservar su individualidad dentro de Europa. En resumen, es una combinación de factores políticos, económicos y culturales que llevan a algunos países a cuestionar su membresía en la Unión Europea. Es bueno saber que no todo es beneficioso en la Unión Europea, ya que tiene sus respectivas reglas. Como los derechos fundamentales. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos de la Unión Europea, que estos incluyen la igualdad de reto, prohibición de discriminación por razón de sexo, raza, religión, edad, discapacidad, etc. Y también los derechos a la protección de datos personales. El principio de la supremacía del derecho comunitario establece que el derecho de la Unión Europea tiene prioridad sobre las leyes nacionales de los Estados miembros. Este principio significa que en caso de conflicto entre una norma nacional y una norma de la Unión Europea, las autoridades nacionales, incluidos los tribunales, deben aplicar la norma europea. Es esencial para garantizar la coherencia y la eficacia del sistema jurídico de la Unión Europea. Los tratados fundamentales. Los tratados son la base jurídica de la Unión Europea. Definen los objetivos de la Unión, las competencias, las instituciones, los derechos y obligaciones de los Estados miembros. Algunos de los más importantes son Tratado de la Unión Europea, también conocido como el Tratado Maastricht. Establece las estructuras y los principios básicos de la Unión. Otro es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Define cómo funciona la Unión en la práctica, abordando áreas como el mercado interior, las políticas comunes y la competencia. También se encuentra la libre circulación. La Unión Europea se basa en el principio de las 4 libertades. Libre circulación de personas. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden vivir y trabajar en cualquier Estado miembro sin necesidad de visado o permiso de residencia. Libre circulación de bienes. Los productos pueden moverse sin restricciones aduaneras o aranceles de los Estados miembros. Libre circulación de servicios. Las empresas pueden prestar servicios en cualquier Estado miembro. Libre circulación de capitales. El capital puede moverse libremente entre los Estados miembros. También está la resolución de disputas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encarga de asegurar la correcta interpretación del derecho de la Unión Europea y resolver disputas entre los Estados miembros o con otras partes. Cada punto refleja una parte esencial del marco legal organizativo de la Unión Europea. Ya que hemos estado hablando sobre la Unión Europea en esta tarde, queremos saber si es para ustedes los expertos un ejemplo a seguir. Bueno, personalmente para mí la Unión Europea es un ejemplo de integración y cooperación internacional. Su modelo de unidad en la diversidad es inspirador. Miren, yo en realidad no estoy tan seguro. La Unión Europea tiene problemas económicos y políticos significativos. La brecha entre países ricos y pobres es enorme. Pero también ha logrado avances importantes en los derechos humanos y medio ambiente.
Su compromiso con la justicia social es admirable. Bueno, sin embargo, la Unión Europea también ha sido criticada por su manejo de la crisis migratoria y su política exterior. No es un modelo perfecto. Aunque no es perfecta, la Unión Europea demuestra que la cooperación internacional puede funcionar. Es un pase hacia una sociedad más global y solidaria. Te lo acepto, pero ¿no es un riesgo perder la identidad nacional y la soberanía? La identidad nacional no se pierde por cooperar. La Unión Europea fomenta la diversidad y el intercambio cultural. La clave es encontrar un equilibrio, creo yo, entre unidad y diversidad, ya que la Unión Europea puede ser un ejemplo, pero también debemos aprender de sus errores. Bueno, en última instancia, la Unión Europea nos muestra que juntos podemos lograr más que solos. Eso es un mensaje poderoso para la sociedad. Para finalizar, yo como periodista quisiera que realicemos un énfasis de lo que hemos aprendido. La Unión Europea ha logrado una integración económica sin precedentes, creando un mercado común y una moneda única, que ha facilitado el comercio y la inversión entre sus Estados miembros. Esto ha generado crecimiento económico y estabilidad en la región. Bueno, mi conclusión como especialización que es la política, quiero decir que a pesar de sus logros económicos, la Unión Europea ha demostrado debilidades en su política exterior, especialmente en temas como la crisis migratoria, que es el conflicto en Ucrania y la relación con Rusia, y la gran falta de una política exterior común y muy poco coordinada ha limitado su influencia global. Mi opinión personal, la Unión Europea ha sido pionera en la proposición de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Ha establecido normas y regulaciones estrictas para garantizar la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, convirtiéndose en un modelo para otras regiones. Bueno, yo mi opinión como experta en historia es que la Unión Europea enfrenta desafíos significativos en términos de cohesión social y política. La brecha entre países ricos y pobres, la desigualdad económica y la falta de identidad europea han generado tensiones y euroscepticismo en algunos Estados miembros, poniendo en riesgo la estabilidad y la unidad de la Unión Europea. Bueno, personalmente quiero agradecer por la invitación al podcast, les dejaré mis redes sociales y espero que nos sigan escuchando. Igualmente, yo doy muchas gracias por la invitación a este podcast, la hemos pasado muy bien informándoles sobre la Unión Europea y espero les haya gustado. Me despido de antemano y muchas gracias. Yo como periodista espero que hayan aprendido algo en la Unión Europea. Me despido.